Hey Site2Goers, antes de comenzar, en Site2Go queremos agradecerles por apoyarnos en nuestra misión de ayudar a todos a aprender más sobre psicología y la salud mental de una manera digerible. Empecemos. ¿Has pasado por una experiencia traumática alguna vez? Si bien es posible que te apresures a decir que no, las experiencias traumáticas son en realidad mucho más comunes de lo que crees. El trauma puede provenir de experiencias de acoso escolar, agresión violenta o abuso físico y emocional. Perder a alguien por suicidio, así como la negligencia o abandono repentino, son eventos traumáticos. El trauma es algo muy difícil de manejar, lo que te hace sentir abrumado e indefenso. Cuando tienes dificultades para afrontar y procesar estas intensas emociones, es posible que también se te haga difícil curarte de las cicatrices psicológicas del trauma. Dicho esto, aquí tenemos 6 cosas que el trauma no curado nos hace hacer. 1. Te culpas a ti mismo. Cuando ignoras el impacto del trauma, este tiende a corroerte y robarte la tranquilidad. Es posible que no puedas evitar concentrarte en el trauma y culparte por lo sucedido. Piensas que todo es culpa tuya o, si tan solo hubiera sabido esto o hecho aquello, tal vez no me hubiera pasado esto. Te abrumas por sentimientos de culpa, vergüenza y arrepentimiento por lo que sucedió. Deseas desesperadamente poder deshacer todo y hacer las cosas de manera diferente. Y no importa cuánto intenten consolarte o asegurarte que no es tu culpa, no puedes evitar sentir que lo es. 2. Reprimes tus sentimientos. Muchas víctimas de trauma tienden a adormecerse emocionalmente por un tiempo como mecanismo para lidiar con la situación difícil por la que han pasado. Después de un evento traumático puedes sentirte vulnerable, asustado, avergonzado, confundido, perturbado o desesperado. Todo esto es mucho para procesar. Cuando no estás listo para confrontar tus sentimientos, los entierras. Niegas que algo esté mal y quieres actuar como si estuvieras perfectamente bien, porque estás demasiado abrumado por emociones pasadas que simplemente no sabes cómo manejar por tu cuenta. 3. Hay una interrupción en tu rutina diaria. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, una de las primeras señales de trauma es la experimentación de pensamientos intrusivos, flashbacks y pesadillas vívidas. El trauma puede ser tan angustioso que interrumpe tus hábitos alimenticios y de sueño y tu rutina diaria. Por ejemplo, si has estado en un accidente automovilístico, es posible que tengas dificultades para volver a conducir un automóvil debido al miedo y la ansiedad que genera. De manera similar, si has sido víctima de un robo en casa, puedes decidir mudarte rápidamente de tu hogar debido a lo inseguro que te ha hecho sentir la experiencia. El miedo a que el trauma vuelva a ocurrir es abrumador y paralizante. 4. Saboteas tus relaciones. ¿Dejas de salir con tus amigos o te encierras en tu habitación todo el día por algo que ha sucedido? Los eventos traumáticos pueden aislarte y llevarte a volverte más distante de quienes te rodean. Evitas a los demás tanto como puedes e incluso excluyes a tus seres queridos. Tienes tanto miedo de que te lastimen de nuevo que prefieres separarte de todos que arriesgarte a acercarte a alguien. El aislamiento y la evitación son mecanismos de afrontamiento comunes cuando se trata de un trauma no curado, y no es inusual que las víctimas de un trauma desarrollen un miedo a la intimidad y al apego emocional. 5. Siempre asumes lo peor. El trauma pasado puede infundir sospechas y creencias negativas en ti y comienzas a asumir que lo peor va a suceder. No confías en las cosas buenas que te suceden o cuando las cosas que quieres te llegan fácilmente, porque has aprendido de experiencias pasadas cómo las cosas pueden empeorar. Te resulta difícil no solo confiar en las personas, sino también perdonarlas por sus errores, porque te has acostumbrado a ser maltratado y decepcionado por los demás. Y 6. Sentirse ansioso sin motivo. El trauma no curado puede causar estragos en tu salud mental. La Asociación Psicológica Estadounidense informa que los pacientes que sufren de trastorno de estrés postraumático y otros trastornos mentales relacionados con el trauma tienden a volverse hipervigilantes y se perturban fácilmente, especialmente en lugares o situaciones que les recuerden su trauma. Por ejemplo, una mujer que estuvo en una relación abusiva con un hombre puede sentirse incómoda o insegura estando sola con otro hombre. Un niño que creció en un hogar abusivo puede volverse temeroso de todos y cada uno de los adultos en su vida. Esta ansiedad suele ir acompañada de otros síntomas como sudoración, temblores, agitación, tensión muscular y palpitaciones cardíacas. ¿Te identificas con alguna de las cosas que hemos mencionado aquí? ¿Tienes algún sentimiento persistente de trauma no curado con el que debes lidiar? Haremos otros videos sobre este tema próximamente.
Si te gustó este video, dale like y compártelo con alguien a quien también le pueda resultar útil. Los estudios y referencias utilizados se enumeran en la descripción. No olvides suscribirte para obtener más contenido de psicología y, como siempre, gracias por vernos.